Pues ya estamos aquí un poquito tarde para desearnos feliz año, pero ya estamos, ¿no? Primer episodio de 2026. Estamos aquí con Victoria del Baño y Yoli Sa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida al Vibes Roll, nuestra primera invitada del año y no solo eso, nuestra primera invitada. Bueno, vaya lujo. Claro, porque, a ver, con Darío vino Lisa, pero nunca habíamos tenido una artista femenina bueno, esto oficialmente es horrible, en Vibes fatal, Roll. madre mía. Bueno, no. En este año solo mujeres. Vamos ahí, a tope con ello. Me encanta ser la primera, entonces. Pues sí, eres la primera invitada a este Vibes Roll y estamos muy contentos de saludarte. Yoli, empecemos hablando un poquito de ti y de tus estudios musicales, o no sé cómo aterrizaste en la música, cómo te fuiste convirtiendo, no sé si ibas a escuela musical, a lenguaje musical cuando eras niña, o de pronto en algún momento de la vida las cosas cambiaron de color y terminaste en la música. ¿Cómo fue todo eso? Sí, creo que tengo una historia un poco atípica porque yo desde bien pequeña mi padre me ponía un montón de música y mi padre es súper melómano, entonces como que mi pasión por la música se desarrolló muy pronto, pero no fue hasta los 15 que yo empecé a tocar la guitarra. Me apuntaron a clases y es verdad que yo tendía a aburrirme mucho en clases siempre en general y les dije que no me gustaba ir, que me quitasen, y entonces como que siempre he aprendido de manera autodidacta completamente en casa. Wow. Sí, y ahora es ahora más tarde que ya me dedico a esto, cuando me estoy formando en armonía, estoy estudiando piano también. Y también estudié el año pasado un máster de producción musical. Qué bueno. Entonces estoy metiéndome también en el mundo de la producción musical, pero nunca había pensado, o sea, la música siempre para mí había sido una cosa apasionante y un hobby, pero también como soy bastante tímida, nunca había pensado que pudiese tener una personalidad como para dedicarme a la música. De hecho, yo era profesora en Galicia. ¿Ya estabas ejerciendo como profesora? Sí, ya estaba ejerciendo Wow. como profesora de educación infantil en el cole donde yo había estudiado, o sea, donde yo había sido alumna. Y mi vida no me hacía como muy feliz en ese momento y dije, bueno, quiero un cambio de aires, ¿por qué no irme a Madrid? Y pensé, ¿y si me voy a tocar el metro de Madrid a ver qué pasa? Mis padres me dijeron que les parecía, o sea, que me fuese, pero que un poco locura, ¿no? Porque a mí me daba mucha vergüenza cantar en público y tocar en público. Y ahí empieza realmente un poco mi andadura y empiezo a plantearme realmente en poder vivir un poco en esta industria de la música, ¿no? Pero es una historia un poco atípica porque realmente nunca me lo había planteado como algo profesional. ¿Y tocaste en el metro? Sí, estuve... ¿Cuánto tiempo? Pues estuve cerca de año y medio hasta que llegó la pandemia y nos encerraron a todos. Sí. Y en ese año y medio yo saqué mis 2 primeros temas y el segundo tema que salió pues como que de repente se hizo súper viral en la pandemia. Porque la gente como que estaba en casa escuchando música y yo y otro chico que se llama Luis Fercán, que es muy buen compositor también, la pasamos juntos y entonces hacíamos como mogollón de directos donde hacíamos conciertos y organizados y se empezó a sumar gente a nuestros proyectos y yo empecé a despegar un poco ahí, y cuando acabó la pandemia di mis primeros conciertos, me firmó Warner Music y bueno, y eso me permitió como dejar de tocar en el metro para dedicarme profesionalmente Qué a esto. increíble. Oye, y alguna duda de esto de tocar en el metro, creo que hay que llenar una solicitud, hay que presentarse en una convocatoria, o sea, cualquiera no puede tocar ahí, ¿no? No, ahora está creo que un poco más regulado. Yo en ese momento iba... Tal cual, o sea, iba con mi maleta, con mi altavoz y mi guitarra y yo me ponía, creo que ¿Dónde te hacías? O sea, ¿en qué estación? ¿O tenías como un sitio permanente? ¿O? Sí, solía ir a Alonso Martínez, Avenida de América. Mucha afluencia de gente en Alonso Sí. Martínez, doy fe. Gran Vía hasta que lo cerraron porque estuvo en obras Claro, muchísimo estuvo en tiempo. obras. Pero es verdad que es un poco jerárquico, ¿no? Y tú tienes unos horarios y entonces tú te tenías que buscar un poco. Yo sabía más o menos a qué hora tenía que ir y tenía hora y media que era para mí, luego te ibas, luego yo me dejaba mis cosas en casa, me iba al micro abierto que hubiese ese día de la semana en Madrid y un poco así, y yo, vamos, vivía de tocar en el metro y me sirvió muchísimo para
para como sentar mis bases de yo en el escenario, ¿no? Creo que si no hubiese pasado por ahí no estaría preparada para subirme a un escenario. Qué interesante esto, me parece muy de valentía, sí, brutal. Y luego otra cosa, porque empezaste con la guitarra, ahí dándole, ¿y cuándo te diste cuenta o cómo empezaste a trabajar vocalmente? Porque lo de cantar y tocar también es difícil, y a veces se puede tocar y no cantar, o a veces se puede cantar y no tocar. Fue todo un poco junto, ¿no? Porque era como que a mí lo que me gustaba al principio era tocar las canciones que a mí me apasionaban en casa. Entonces yo siempre es verdad que he tenido suerte porque he tenido mucho oído. Entonces yo recuerdo también que mis padres me regalaron un piano y yo ese mismo día estaba tocando Titanic. Mis padres no entendían nada, ¿no? Como la banda sonora de Titanic, y decían, ¿pero cómo? Y es como, no sé, es como si las manos me fuesen, como si yo supiese más o menos dónde voy a encontrar como la nota, ¿no? Ay, es como qué bueno, una cosa me encanta eso porque, bueno, conozco desde hace muchos años a Iván Ferreiro, y en un momento que hablábamos sobre una de sus canciones más famosas de Piratas, me decía, yo no sé, pero los dedos me van al piano. O sea, acabo de decir lo mismo que tú. Como si estuvierais destinados. A lo largo de todos los podcasts hemos hablado con muchos artistas que en cierta manera hay un halo un poco de casi de estar destinado a ello, ¿no? O sea... Sí, no sé qué es, o si escuchar mucha música de tan pequeña te va, o sea, por supuesto, te va afinando el oído, ¿no? Entonces, y siempre lo he dicho, y me pasa con la guitarra, que mi guitarrista siempre me lo dice, que es como, tía, yo llevo toda la vida estudiando y tú tienes algo súper guay, que es como, tú no sabes armónicamente, ¿no? Teóricamente de dónde estás, pero es como que las manos te van ahí. Sí. O sea, tu oído sabe a dónde tiene que ir, y ya, claro, después de muchos años tocando y ya sabes dónde están muchas cosas y no sé qué, pero sí que es verdad que tengo mucha facilidad, y no sé exactamente de dónde viene, pero desde luego es un privilegio también, ¿no? Que tener esto. Hay grandes compositores en este país que no tienen nociones de instrumento. Por ejemplo, Amaya Montero, yo lo he hablado muchas veces con ella. Ella compone melodías y no sabe tocar ningún instrumento, pero algunas de las grandes melodías de las canciones clásicas de La Oreja son de ella. Claro. O sea, un día me contó que estaba cortando pescado mientras se le ocurría una. Digo, bueno, es que esto es increíble. Sí, Carlos Tar, que también lo hablamos alguna vez, que se iba grabando riffs por la calle. Sí, hay gente que no... O eso es un poco oído absoluto de alguna manera también, ¿no? Ese punto ahí de... Sí, no sé, pero sí que es verdad que es como que hay una facilidad ahí o un algo que te lleva solo, y eso, como a veces de la guitarra, o a mí me pasa esto también de ir en el metro de repente y una melodía o una frase, o pasa algo, alguien se tropieza, cualquier tontería es absurdo. A veces es como si mi subconsciente estuviese alerta para encontrar como cualquier... Y no te pasa al contrario de decir, uy, está desafinado. Uy, qué pereza ese sonido. Me zumbó por aquí una frecuencia. Sí, me pasa. Sí, de hecho, a veces rozo el pedantismo un poco, como, ¿no? Y me lo dicen, y yo, estaré siendo como una pedante, ¿no? Porque también a veces en esa imperfección hay cosas chulas, ¿no? Claro. También, y forma parte de la música al final. Una pausa. ¿Qué tiene que ver Coldplay en tu decisión de ir adelante con la música? Pues en esta cosa de que mi vida no me hacía demasiado feliz, yo era una loca, y sigo siendo una loca, como que la gente ahora consume plataformas digitales, sobre todo de audio, ¿no? Y yo sigo siendo una persona que me pongo delante del ordenador y me voy a YouTube y me veo, me encanta verme sobre todo cosas en directo, ¿no? Y ver como a los músicos ahí, y es una cosa que sigo haciendo, y en su momento la hacía mucho, y vi un vídeo de Coldplay, como un concierto multitudinario en Brasil, y estaba Chris Martin ahí tirado en el suelo cantando Fix You, y yo decía, joder, yo quiero, ¿no? Como se me pusieron los pelos de punta, y yo decía, yo quiero saber qué se siente cuando hay gente cantando tus canciones. Hombre, no a esa escala, por supuesto, porque eso es una locura, nunca se sabe, ¿no? Pero yo decía, quiero sentir eso, ¿no? Quiero sentir que mi vida merece la pena, quiero sentir como esa felicidad o acercarme a eso. Y eso fue lo que me hizo un poco tomar la decisión. Yo al día siguiente me levanté, fui al cole y decía, no, yo creo que esta no es la vida que a mí me va a hacer feliz. Y bueno, fue cuando lo hablé un poco con mis padres y les dije, necesito irme de aquí. Y siento que es o ahora o nunca, ¿no? El momento. Siento que si me sigo acomodando aquí con mi trabajo y tal, no lo voy a hacer nunca. Qué valiente, Yoli. Sí, la verdad. Brutal. ¿Y cómo vino Magma entonces? ¿Fueron 6 canciones? ¿Ahí ya estaba Warner en la ecuación o eso lo hiciste tú sola? ¿Cómo fue eso? Lo hice yo sola, empecé a grabarlo yo sola. Lo que os digo, yo estaba yendo a micros abiertos y me encontré con un productor que se llama Pablo Estrella,
que me dijo, me encanta lo que haces, me encantaría como grabarte, ¿no? Y yo le dije, yo no tengo ni un euro, o sea, tú me quieres grabar y yo me quiero grabar, pero la realidad es que no tengo ni un solo euro para poder pagarte, ¿no? Y él me dijo, no importa, vamos a hacerlo, ¿sabes? Qué bueno. Y empezamos a grabar un disco y bueno, de hecho yo empecé a vivir con él, o sea, como que era como, tío, es que yo no tenía donde caerme muerta, literal, y ellos vivían en un piso muy guay detrás de Gran Vía, y él me decía, no te preocupes, vente, yo hablo con mi compañero de piso, nos pagas menos de alquiler, y estuve ahí unos meses hasta que encontré algo más. Sí, se portó súper bien conmigo. De hecho, estoy haciendo este disco que estamos haciendo ahora, lo estoy haciendo con Pablo también. Muy bien. Y él me dio esa oportunidad cuando yo estaba aquí. Esa segunda canción, como os digo, como que se precipitó un poco, y entonces Warner vino y me hicieron como una oferta para distribuirme digitalmente y sobre todo para componer para otros al principio. Ajá. Y yo empecé un poco por ahí. Y ya ese Magma fue muy bien, y yo ya firmé con Warner, y ya el siguiente disco que saqué fue con Warner, que también lo hicieron Pablo y Andrés Terrón también, que es gallego, otro productor gallego. Y era como, bueno, si Pablo me apoyó cuando no tenía dinero, ahora que tenemos a una discográfica detrás, por supuesto, voy a hacerlo con ellos. Y empezó todo un poco por ahí, sin querer, ¿no? Como, vale, vamos a componer para otros, y de repente era como, mis canciones estaban funcionando y era como, bueno, pues queremos desarrollar tu proyecto. Y es verdad que en Warner estaban pues todos los artistas que admiro, están en Warner, pues como el caso de Iván, luego Lesbian, Zara en su momento estuvo, sí, como este tipo de artistas que escriben sus temas. Siento que a Warner se le da muy bien desarrollar este tipo de perfiles. Y recuerdo que cuando llegué a Madrid yo decía, si algún día vienen a por mí, o Warner o nada, ¿no? Yo decía un poco, o sea, tenías ahí... Sí. Entonces como que se dio todo muy bien, la verdad que me vino un poco rodado. Sí, Qué maravilla. Todo esto en un periodo de ¿cuánto tiempo? Poquitísimo. Nada, poquitísimo. Es que es lo que os digo, yo llegué a Madrid y en año y medio que pasó la pandemia yo firmé con Warner. Y yo ya estaba, ¿sabes? Sí, estuve un año y medio tocando en el metro, pero después de eso yo ya estaba desarrollando mi proyecto. Magma es del 2020, pone acá Spotify, y a partir de... Y seguiste componiendo también para otros, ¿sigues ahí moviendo eso? Sí, es parte fundamental de mi trabajo y de mi economía, y es una parte que me encanta. Siempre me dicen, ¿qué prefieres? ¿Hacer canciones para ti o para otros? No te podría dar una respuesta. Es súper diferente el proceso y siento que aprendo mucho más con otros, pero luego necesito hacer mis canciones, ¿no? Tengamos en cuenta que compone para artistazos nacionales e internacionales, entre ellas Malú. Brutal. Y luego también podrías elegir tú, quiero componer para Rafael, por ejemplo, o eso va por otro camino. Yo tengo lo que yo le llamo como mi lista de los Reyes Magos, ¿no? Entonces yo le doy como a mi editorial como las... es Chapel, ¿no? También. No, ahora soy Sony Publishing. O sea, soy Warner como artista, pero Sony Publishing con nuestro querido amigo Jordi. Muy buena elección. Con Jordi, sí, claro. Jordi parte... Te saludamos desde aquí, a ver si ves el podcast. Total, parte fundamental de que también yo esté ahí en Porque no hacemos eso también, entrenar a la gente que sepan que hay formas diferentes, ¿no? Porque por un lado están los discos, los fonogramas, la fijación, el video, lo que vemos, pero luego está la partitura, la letra, las notas, exacto, que es lo que se compone. De hecho, yo quería que una de mis preguntas era un poco, porque es verdad que siempre pasamos un poco de puntillas por la parte editorial, creo que hay mucha gente que desconoce un poco los procesos, entonces que nos expliques un poco para dummies el concepto editorial, o sea, cómo trabajas tú, cómo es el proceso, ¿no? Para trabajar para componer para otros. Sí, yo la verdad que me lo preguntan mucho y digo, yo tuve algo atípico, que es como que primero se interesaron por mis letras y por mi manera de componer, y luego ya vine yo como artista, que no siempre sucede, ¿no? Y entonces es algo que yo siempre he tenido presente, que es como, yo quiero y necesito juntarme, soy súper inquieta como con otra gente, escuchar otras vivencias, ¿no? Entonces al principio vas entrando como en sesiones pues quizás para artistas más pequeños o menos conocidos, y luego cuando tú vas funcionando, ¿no? Y van viendo que de las sesiones que te ponen, como que vas teniendo afinidad con otros artistas, que tienes ciertas facilidades y tal, vas dando saltos, ¿no? Yo tuve la suerte también de sentarme y tengo la suerte también de haber desarrollado con ella una amistad bonita también, que es Luz Casal, que para mí es una de las artistas
más importantes de este país. Total. Y también pues poder sentarte con Luz, que Luz te cuente, ¿no? Pues mira, Claro. me ha pasado esto, quiero escribir por esto, yo lo hago así. Siento que también otras maneras de escribir, otras maneras de plasmar historias, porque yo pues soy o he sido hasta ahora muy metafórica, ¿no? Como letras muy concretas, y de repente pues yo quiero ser más literal, o quiero usar este tipo de palabras, o quiero tener este imaginario. Es como que aprendes mucho, entonces es un ejercicio de sentarte delante del artista, ya sea bien con el artista o bien con... Siempre te dan unas referencias, ¿no? Vale. Más o menos sonoras y letrísticas y tal. Entonces es hacer un ejercicio de sentarte, ver qué necesita la otra persona. Yo siempre digo que los artistas... Bueno, todo el mundo que es artista tiene como una parte de ego así como importante, ¿no? Entonces escribir para otros también es meterte en una sesión y saber que lo tuyo no es lo mejor, ¿no? Tú estás ahí al servicio de la canción y al servicio de el artista. Claro. Y las decisiones no son las mismas que tomarías para ti, imprescindible. porque la persona que lo va a cantar es distinto. Entonces yo creo que la clave de ser autora para otros es hacer un ejercicio de apertura mental y de escucha activa, y de mantener tu ego a raya, y de que no tu frase necesariamente es lo mejor para esa canción, ¿sabes? Claro, pero qué difícil, ¿no? Porque muchas veces, o sea, tú no conoces o no conoces tan bien al artista para el que estás componiendo. Entonces, vale, entiendo que te dan unas guidelines, pues por aquí tiene que ir, pero me parece como muy complicado ponerte la chaqueta de otra persona, claro. y además componiendo, jope, con desde lo íntimo y con lo personal que lo haces tú con tus canciones. Sí, en el día a día. Bueno, creo que también es un trabajo de empatía, ¿no? Eso, de escucha activa. Y yo algo que hago mucho es también, si yo sé que tengo una sesión o que voy a componer para el artista que sea, yo me escucho mínimo sus 3 últimos trabajos, muy ¿sabes? bien. Yo hago un estudio de cómo te comunicas, de qué manera te comunicas, si no puedo directamente estar con el artista, ver un poco cuál es su sensibilidad, qué cosas le mueven, ¿no? Cuál es su manera, eso, de sus cadencias, incluso a nivel melódico, a nivel armónico, dónde se mueven un poco, dónde estarían cómodos o cómodas. Entonces creo que es un ejercicio también de respeto, ¿no? No de llegar ahí y decir, voy a hacer cualquier cosa y ya está, ¿no? Sino una cosa de ver un poco cómo se comunica esa persona y cuáles son un poco sus imaginarios. Sí, yo soy productor de música para publicidad, entonces a veces pienso justamente esto, ¿no? Es muy difícil, ya no hablemos de un artista, hablemos de una marca o de una banda sonora, o sea, tú te tienes que ver. Eso le llaman en branding benchmark. O sea, tú haces un análisis de la marca, que en este caso sería el artista, vas mirando por dónde va, cómo toca, cómo canta, como tal. Y luego, por otro lado, pues, en el caso de una película, pues, yo me imagino que Gustavo Santaolalla se vio muchas películas antes de empezar a componer, aunque con Iñárritu, por ejemplo, le tocó de primera, ¿no? Amores Perros. Pero sí, es importante pensar en eso y dejar un poco, o sea, trabajar por el bien de la marca o del artista o de... Exacto. Nos metemos en Mar... bueno, no, antes de... porque Mar de Ardora es tu última publicación, pero antes estaba Golpes de Fe, que fueron 11 canciones. Y quería preguntarte, siguiendo con lo de la composición, en el caso ya de tus álbumes y Golpes de Fe y este último... si piensas como en un concepto total del álbum, o son canciones inconexas que de pronto encuentran un sitio y se van hilando entre sí y van encontrando una narrativa propia, ¿imaginas el álbum como una colección de canciones completa que se van conectando para el directo, por ejemplo? ¿O cómo compones? No siempre ha sido el mismo proceso. Por ejemplo, Magma y Golpes de Fe han sido como... canciones que yo iba componiendo y más o menos por temática se juntaban y tal. Lo que pasa que luego para mí sí, aunque haya un montón de canciones y tú luego elijas las que más pegan por sonoridad, por estética y tal, para mí sí hay un trabajo conceptual de todas estas canciones, dónde podrían ir englobadas, cómo podrían ir englobadas, en qué estética, también a nivel visual, ¿no? Como me parece súper importante. Entonces sí es verdad que hay mucha carga conceptual en mis discos, y sobre todo porque yo no creo en los singles porque sí, ¿no? Novedades viernes. O sea, claro, que está muy bien, o sea, ir single a single, pero
pero esas novedades viernes luego para mí tienen que estar englobadas en un álbum. Algo más, o yo creo, o mi manera de concebir la música es que eso englobe un conjunto estético, y es eso, no solo a nivel sonoro, sino a nivel visual también, claro, ¿no? Claro, Tiene que haber una propuesta más allá. Y pensado en el directo de alguna manera. Exacto. También, o si nos ponemos a pensar, un ejemplo ya muy salvaje, pero las Bizarrap Sessions Ajá. empezaron Claro. de una manera, pero él sigue manteniendo su historia, si sea Gorillaz o quien sea. Sí, ¿no? bueno, es el encanto también de eso, ¿no? Yo creo, sí. Exacto, para mí es fundamental que haya algo más detrás. Entonces es verdad que ese proceso, como siento que sigo aprendiendo, que no sé nada. Si es que al final llevo eso, 2020, es que nada, hace 5 años, porque 2026 acaba de empezar, ¿no? Llevo 6 años, 7 años, ponle en esto. Entonces siento que es un aprendizaje constante. Y antes eran como un montón de canciones, luego Mar de Ardora viene de un momento muy concreto donde yo he sufrido ciertas ansiedades, he estado muy mal anímicamente, y era un poco como estas canciones tienen que englobar sí, como no, una estética, tiene que ser como mucho más oscuro, y todo tiene un porqué. Mar de Ardora en este caso es porque yo descubrí la bioluminiscencia que se da en Galicia y en algunas zonas de México. El disco yo lo escribí entre Galicia y México. Justo. Y lo acabé de grabar y justo me bañé en la bioluminiscencia. Como que todo tenía sentido, todo me llevaba hacia ahí. Sentía que yo también estaba en un proceso de sanación, como que es oscuridad, pero al final hay como una luz todo el rato, ¿no? En plan, como que nada está hecho al azar, igual que este último disco mío, que es mucho más positivo, pues evidentemente no puedo desvelar todavía nombre ni nada de eso, pero sí la estética nos lleva hasta ahí. Hay cosas en comunes con Mar de Ardor a nivel estético, vale. Hay colores que a mí que yo quiero que me definan. El azul para mí, que es como una cosa que tiene un poco de melancolía, un poco triste, ¿no? Como que yo creo que haga lo que haga siempre llevo un poco esa cosa gallega, estoy muy conectada con el mar, ¿no? Como que creo que es importante también que te asocien muchas veces con un color, totalmente, con un camino, y aunque cambie la sonoridad de los discos, porque yo pienso que un artista siempre tiene que evolucionar, seguir teniendo algo en común, ¿no? Que sigas siendo tú de alguna manera. O sea que tú no solo conectas las canciones que componen cada álbum, sino que también en cierta manera estás intentando trazar un camino, ¿no? que conecte tus proyectos también. Exacto. O sea, para que genere reconocimiento y también que haya evolución, ¿no? Porque tú ahora mismo estabas hablándonos de este nuevo proyecto en el que estás trabajando y decías, tiene puntos de conexión con Mar de Ardora, claro, pero es desde un punto más luminoso, más optimista. Exacto. Y el nombre, yo siempre, hay una cosa que me gusta mucho, menos a golpes de fe, todos los nombres de mis discos, incluido este que va a salir, nunca coinciden con el nombre de una canción que vaya en el disco, ¿sabes? Como que para mí también el disco es como una cosa superior. Un mensaje, ¿sabes? Estás mandando un mensaje. Sí, entonces es como, este nombre engloba a todo lo demás. Este nombre no puede estar en el disco porque siento que es como una cosa superior que engloba a todas esas canciones que van dentro, ¿no? Entonces para mí hay cosas detalles que, bueno, pues igual la gente no percibe, pero que para mí son importantes y creo que le dan coherencia luego al proyecto. Total. Yo he trabajado 8 años como jefa de producto en Sony, y desde luego, pues de igual manera que te dirán tus compañeros en Warner, es importante todo. O sea, que todo tenga un sentido narrativo cada vez más. Exacto. O sea, de hecho, yo creo que yo creo que casi todos los años que yo estuve trabajando no había disco que lanzáramos que no tenía como un concepto, una carga narrativa, y sí que comentaban los compañeros que antes eso no se hacía tanto. O sea, como que en el momento en el que se vendían discos como churros, tampoco se paraba tanto la gente a decir, ostras, ¿qué quiero comunicar con esto? Pero es que a mí esto me parece un elemento de marketing imprescindible para un proyecto que además va atado a todo, a tus redes sociales, va atado a los videoclips, a tu directo, Sí, y para mí el ejemplo más claro que tenemos de eso ahora mismo en España, que a mí me parece probablemente ahora mismo el mejor artista que tenemos en España, es Carlos Ares, como buen gallego también como yo. Creo que él tiene una estética muy marcada, él es tierra, él siempre va como con esos marrones, colores tierra, o sea, él está absolutamente representado en una cosa y tú lo tienes en un sitio, y creo que esa estética tan marcada le hace tener mucha coherencia de lo que hablan. También como él habla mucho como de la vida, ¿no? Del signo de la vida, de este tipo de cosas como más profundas, que no tienen tanto que ver con el amor y el desamor, y como que todo te lleva a la tierra, ¿no? Como al tal, y creo que eso le da coherencia, y me encantan como los proyectos que tienen este tipo de cosas tan potentes, tan marcadas, que no necesitan decirse, pero que están ahí claramente. Total, pero es que desde los colores, con Carlos, todo. También es verdad que él ahora, o sea, yo es que le conocí hace mucho tiempo. Claro, es que no tiene nada que ver. Él ha tenido su propio camino hasta llegar
llegar. Y es verdad que ahora, cuando lo veo, digo, ¡buah! Es que es todo. El proyecto tiene una coherencia narrativa tremenda. Claro. Lo admiro mucho. Yoli, antes casi que te autocontestaste porque te iba a poner a que me dijeras las diferencias entre el primer y el segundo disco. Ajá. Pero hay una de las canciones que, escuchándome, haciendo el benchmark de esta entrevista, me encantó Mal de Artura. Claro. Mal de Artura, y además me parece que es como una canción bisagra entre los dos discos, está como en un punto como en tierra de nadie, ¿no? Cuéntame un poco sobre esta canción. Pues mira, esta canción la escribí a los 2 días de pisar Ciudad de México por primera vez. Wow. Me enamoré absolutamente de la ciudad y sentí una cosa muy extraña que no me había pasado nunca viajando, que es como la sensación de pertenencia de un sitio en el que nunca has estado. Entonces yo sentía que de alguna manera yo estaba vinculada con México. Como un déjà vu. Sin saberlo, sí. Y me dio... me pasó eso cuando llegué por primera vez a Barcelona, antes de vivir en Barcelona. Yo viví en Barcelona 12 años. Pero la primera vez que pisé Barcelona me pasó como eso que ya lo conocías, el sitio. Sí, como que ya quería vivir ahí, ya hacía parte de esas calles. Pues a mí me pasó de repente la luz entre los árboles. No sé si habéis estado alguna vez en Ciudad de México, pero la luz que entra de los árboles, yo decía, como yo nunca he visto entrar la luz así por los árboles, ¿no? Como que nunca me había sentido así en un sitio, o lo más próximo es Galicia, ¿no? Que es mi tierra y tal. Entonces como que yo sentí una conexión muy heavy con Ciudad de México y a la vez me estaba muriendo porque a mí me dio un mal de altura terrible al llegar a México, entonces yo estaba como porque medio... Ciudad de México está a 2.200. Está a 2.000 y pico, sí, está a 2.000 y pico. Yo soy de Bogotá, que está a 2.600, pero mira que a mí me pasa. De hecho, pronto voy a tener que ir a Bogotá y tengo que buscar algún remedio, porque cada vez que vuelvo a Ciudad de México, Bogotá, me da, porque claro, acá estamos al nivel del mar. Exacto. Claro, pues yo que soy de Valencia completamente desacostumbrada, porque la sangre te llega a la cabeza de una manera diferente y el aire te entra diferente. Claro, ¿cuáles son los síntomas? Te mareas, tienes ganas de vomitar, sientes que estás todo el rato como que zombie, se te, como que se te mueve el suelo, dolor de cabeza, o sea, es como muy molesto. O sea, si aún así te inspiraste que flipas. Claro, y tenía sentido, ¿no? Como que de hecho habla un poco de... Nunca había visto entrar la luz así en ningún sitio y qué más da, ¿no? Como que yo tenga ese mal de altura, como que me sentía conectada con el sitio absolutamente y de hecho desde ese día hemos vuelto 4 veces, siempre voy a tocar ahí. Me encanta y servía un poco como de puente entre lo que tú dices, entre un disco y otro. Porque al final tenía una sonoridad, lo hice con una compositora de allí que se llama Ale Zeger, que es increíble, y con un productor de allí que se llama Chano, y pues la verdad que ellos me ayudaron mucho y tenía un poco esa sonoridad un poco diferente, más latina, ¿no? Y hacía muy bien de puente como entre una cosa y la otra. Justo que hablas de puente y antes de entrar en las otras vibes con Victoria del Baño, justamente... Hay otra canción que se llama Hambre pa' Mañana, donde yo lo conocí a Alex Ferreira hace muchos años cuando vivía en España. Me parece increíble la forma que tiene de componer. Y tiene como ese punto, ¿no? Es ese puente, porque él es puertorriqueño que vive en Ciudad de México, que tiene familia gallega también, ¿no? Y vivió mucho tiempo en Madrid. Cuéntame también sobre esa canción que me pareció muy curiosa. Pues lo mismo, es lo que os digo, yo tengo como un background muy importante de mi padre, como del mundo bolero, del mundo rancheras, y Alex es uno de mis artistas favoritos. O sea, yo de mis artistas favoritos son Juan Luis Guerra y Alex Ferreira, ¿vale? O sea, y luego es que tengo gustos como muy, muy distintos. Entonces es verdad que es como, vale, esta canción no cabe en un disco porque siento que no tiene sentido, porque el disco de repente es muy pop o es muy rock o tal. Pero esta canción puede servir como de puente o, oye, yo también soy esto, ¿no? Y a Alex tuve la suerte de conocerle aquí en España y rápido conectamos mucho, ¿no? Y teníamos los dos la misma sensación sobre la industria un poco en ese momento y habíamos quedado para una sesión y Alex me dijo, esto es un poco frío, ¿te parece si nos vamos a comer y charlamos? Porque no nos conocíamos realmente. Claro. Sí. Y yo le dije, pues la verdad que me parece genial. Entonces nos fuimos a comer, estuvimos charlando, ese día nos escribimos, quedamos otro día. Y un poco de esas charlas, que no tenían que ver tanto con componer, sino con hablar de la vida, como que llegamos un poco a la conclusión de que el mundo en el que se está construyendo la industria musical es como
bueno, pues de hecho la canción se llama Hambre para mañana y habla un poco de que es hambre para hoy y hambre para mañana. Ni siquiera pan para hoy, No ¿sabes? hay pan. Como que... Qué curioso que haya surgido también después de una comida, ¿no? Literal. Estaba pensando. No lo había joder, pensado, estar ahí mira, no lo había comiendo. pensado así, pero totalmente. Y eso, y Alex es como de mis máximas referencias. Me encanta cómo escribe, él consigue una cosa escribiendo que yo nunca he conseguido, que busco mucho, que es decir cosas importantes de una manera muy ligera y ser muy irónico, ¿no? Como que puedes estar escuchando algo duro y que a la vez te salga una sonrisa de mira que, ¿sabes? Como que ingenioso. Y es lo que os decía antes, como que escribir con otra gente siento que me abre las miras. Claro. Y escribir con Alex, ¿no? Como yo soy súper cuadriculada y Alex me decía... No sé, hasta es como no te cortes a ti misma, ¿no? Es como no te pongas Fluye. a ti esos muros, ¿no? ¿Por qué no vas a decir esta frase? No está mal. Y claro, de repente la decía Alex y decía... Coño, esto está súper guay, ¿sabes? Y a lo mejor yo a mí no me lo permito. Entonces también muchísimo aprendizaje escribiendo con él. Y no me creo todavía que yo tengo una canción publicada con Alex Ferreira, porque es lo que os digo, es de mis artistas favoritos. O sea, y ahora que mencionaste a Juan Luis Guerra, ¿has hablado alguna vez, no sé si eres de La Coruña o de Vigo? De Pontevedra. De Pontevedra, sí. ¿no? Y con Joel. No, también es muy fan de Juan Luis Guerra, bueno. Sí, Joel sí. es... No, con Joel tengo como eso, como que amigas mías han sido sus coristas, tenemos como mucha gente en común, pero no, nunca he coincidido. Bueno, asignatura pendiente porque tenéis muchas cosas en común también. No sabía que... Muy buen compositor, muy buen músico. Sí, totalmente. Vamos. Sí, pero esperando, mira, lo de Joel es curioso. estoy frotándome las manos esperando ese nuevo disco de Joel porque los dos adelantos están increíbles. No los he escuchado los nuevos adelantos, pero sí que, vamos, he trabajado con su equipo y es verdad que no sabía lo de Juan Luis Guerra, pero me pega. Ahora después de que lo hayas dicho, se me han venido como 3 o 4 canciones de él. Sí. Que... No, Joel es como entre Bob Dylan, Juan Luis Guerra y Serrat, no sé. Melódicamente cambian mucho todo, los ¿no? temas. Tiene a veces como una ensalada de colores musicales. Sí, pero siempre con su sonido, ¿no? Como... Sí. Bueno, esto me da pie para entrar a las otras vibes, para vibrar en otra frecuencia con Victoria del Baño. Bueno, la verdad es que como siempre me pasa, porque no puedo evitar meterme porque me estoy todo el rato hablando, no lo puedo evitar, hemos hablado de un montón de cosas que te iba a preguntar, pero voy a empezar por una que he estado leyendo en algún sitio. Digo, Yolisa tiene capacidad para la emoción. Me ha gustado lo de capacidad para la emoción. ¿Se puede tener capacidad para generar sentimientos? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero incluso en una misma, ¿no? En plan, yo siempre digo que para mí una buena vara de medir si una canción es meritoria de estar ahí, ¿no? Es que yo me emocione cuando la estoy componiendo. Muchas veces para mí ese es el filtro, ¿no? En plan, si yo me emociono, si a mí se me ponen los pelos de punta y si el 80% de las veces acabo llorando mientras estoy componiendo una canción, a veces incluso lloro de alegría cuando está pasando porque es como, vale, esta canción ya tiene como ese sitio. Creo que si tú no eres capaz de generarte eso a ti, difícilmente vas a ir con una propuesta que genere eso o sea, como que tú te lo tienes que creer, porque si no creo que difícilmente va a generar eso en el público que viene a verte. Para mí es algo bastante indispensable. O sea, sí, y partiendo de una misma, me gusta mucho. Yo a lo largo de mi carrera he trabajado con algunos cantautores. ¿Tú te consideras cantautora? No en el sentido más clásico de la palabra. Ahí esa es la pregunta. Claro. Perfecta. Entonces, claro, si tú entiendes como cantautora un tipo de producción X y una cosa X de manera de componer con una densidad, o sea, no siento que yo esté ahí. Creo que claramente he pasado por ahí y los cantautores han sido mucha referencia para mí y he mirado mucho en sus canciones, pero no creo que yo lo sea en el sentido más clásico de la palabra. Luego, por supuesto, soy una persona que hace sus canciones y entonces ahí para mí hay otra definición de cantautora muy concreta, pero creo que mis producciones van hacia otra cosa y creo que muchas veces que me hayan puesto este adjetivo ha hecho que incluso público mío se frustre con las expectativas, ¿no? Y es como, claro, es que a mí es una etiqueta que me han puesto. Claro, pero entonces consideramos que entiendo por dónde vas, ¿no? Pero ¿a qué te refieres con lo de que se frustre? O sea, como que consideramos que lo cantautor va ligado como a algo un poco
no sé, desfasado tal vez, o... Bueno, o simplemente otro tipo de producciones donde se usan elementos muy orgánicos, y en el momento en el que tú de repente estás usando cosas electrónicas o por ejemplo, un efecto que a mí me encanta y que lo uso como elemento estético, como es el autotune, ¿no? Que entonces, a mí hay mucha gente que me ha dicho, ¿por qué lo usas si cantas genial? Y es como, porque esto es un elemento estético, si tú lo sabes usar bien, ¿no? De hecho, Rosalía en sus temas como más, o sea, como momentos álgidos, de repente hay un autotune ahí al 100, ¿qué tal? Que le da sentido a la canción en ese momento, ¿no? Entonces, una pregunta sobre eso, y ya hablando de producción musical, para ti el autotune, y de pronto yo lo estoy sintiendo así ya con visión, cuando Bon Jovi sonaba la caja como ¡puah! El autotune hoy por hoy es algo así, ¿no? Es como un efecto que está permanentemente en todas las canciones, o cuando las modulaciones, ¿no? Cuando llegaba hasta un punto y de pronto cambiaba un poco la ronda de acordes, y para subir una octava más al siguiente estribillo más arriba de Living on a Player, ¿no? Es como algo que hace parte de esta época, de ahora. Exacto, ¿no? Es un elemento al que yo creo que hay que adaptarse, ¿no? O sea, creo que renegar el autotune ahora mismo, o sea, no creo, o sea, creo que, por ejemplo, nos estamos pasando en cuanto a la perfección que tienen que tener las canciones, no todo tiene que estar afinado, o sea, creo que parte de lo bonito que tienen las canciones, y cuando escuchas las canciones de antes, es también las imperfecciones, y que una voz no esté exactamente afinada y que no se nos vaya la olla con ello, pero creo que absolutamente es una cosa estética que tenemos que asumir de nuestro tiempo y que tenemos que usar a nuestro favor también. Y que con estilo, yo es que a mí me gusta bastante. Es verdad que, o sea, yo creo que es algo que generó como A mí lo que pasa es que me molesta un poco porque ya está en tantos sitios y de tantas maneras, porque claro, es que está desde el dirty reggaetón más sucio del mundo hasta cosas súper elaboradas. El disco de Rosalía uno lo oye y dice, wow, qué maravilla ese autotune con una orquesta. Claro, dejaron una pasta. Pero creo que hay que saber buscar los momentos. O sea, no vale tampoco, a mí tampoco me vale el autotune por el autotune, porque sí, ¿sabes? Pero yo hay ciertas partes de mi directo, por ejemplo, donde lo incorporo hacia el final de las canciones para darle como más emocionalidad. Sorprende con delays, con ecos, con tal, con no sé qué, y que de repente sorprende, que de repente generas otra cosa, ¿sabes? Entonces creo que... Autotune con conciencia. Exacto, autotune con conciencia. Forma de autotune. Gran titular. Sí, creo que hay que saber usar las cosas a nuestro favor. Creo que es un error como querer negarnos, ¿no? a ciertas cosas. Entonces, o menospreciar, ¿no? También, como que al final eso está al servicio de la música, y luego pues todo es subjetivo, te puede gustar o no, pero en fin. Claro, entonces creo que en ese sentido sí que lo que es la palabra cantautora me ha venido mal, ¿no? Para intentar... o sea, yo no quiero tampoco intentar hacer que me entiendan, ¿no? Es como, esto es lo que hago y ya está. No siento que tenga que dar explicaciones, pero sí siento que ha habido cierta confusión con eso, hacia donde yo voy a avanzar, porque yo también estoy empezando a producir y de hecho en este disco va a salir una canción compuesta solo por mí. Eso es una hiper fricada que va a salir como bonus track, porque eso es una cosa que me voy a dar yo por gusto, pero yo también vengo de que me gusten artistas como Bon Iver, que es como de mis máximas referencias, y esa canción son glitches, efectos vocales, pianos con distorsión, o sea, como cosas que realmente dirán, pero esta tía, ¿no? Claro, yo no quiero tener ese peso, no quiero tener esa etiqueta en la que se malinterpreten las cosas. O sea, quiero seguir sintiéndome libre para de repente poder hacer una canción así, para de repente cambiar de rumbo. O sea, no me quiero cerrar. Que hay dentro de ti. Totalmente. Pero es que, claro, es eso. Si yo tengo este tipo de referencias, no quiero limitarme por el hecho de tener una etiqueta, o no, es que yo Lisa hace pop. Bueno, sí, claro. Bueno, lo que está claro es que está evolucionando tu sonido también, y tú evolucionas con él, y no tienes que limitarte porque se te etiquete en cualquier tipo de género, ¿no? O sea, eso es lo que no quiero que pase, ¿no? Que decir, sí, soy cantautora, y que luego alguien venga y me diga, no, es que tú has dicho que eres cantautora, y es como, la gente piensa que un cantautor no puede utilizar efectos. O sea, para mí, te lo pregunto, para mí el término, la etiqueta de cantautor, si es que hoy en día vale alguna etiqueta, porque tampoco creo mucho en eso, es en España está ligado a la canción protesta. O sea, quiero decir, nace un poco de ahí, ¿no? Entonces, te preguntaba por curiosidad, no sabía como toda esta coleta de la historia, pero me alegro de haberlo sacado. Y ojalá se hiciese más canción protesta también, ¿sabes? Totalmente. Vamos a darle un poco un giro a esto, porque es verdad que no hemos hablado de algo importante. Yo le he mencionado que está en México un porrón de veces, pero el año pasado, y así nos conocimos, Vibes
Vibes y Yoli Sa. Gracias a Vibes pudiste estar hiciste una gira en México y visitaste Argentina por primera vez. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, porque al final estuviste un mes y medio entre los dos países, ¿o así? Sí. Pues fue increíble. A mí me pirra desde siempre como el acento argentino, la música argentina. Entonces ha sido como una experiencia increíble, porque para empezar siento como que la música argentina en cuanto a armonía y así es como mucho más abierta, como que incluso si haces pop, aparte que a mí me encanta el indie, hay una corriente indie como muy fuerte en Argentina, pero armónicamente son muy ricos ellos en armonías. Entonces, claro, venimos de estar aquí que usamos 4 acordes que están muy bien, pero que llegas allí y de repente hay otras sonoridades, se funciona de otra manera, usan otro tipo de cosas. Me he juntado con gente que hace música también muy orgánica, entonces pedales, cosas analógicas. Ha sido un aprendizaje súper chulo. No solo he ido a tocar, sino que también estuvimos produciendo algunos temas para una amiga que su proyecto se llama Paloma Paloma, que es increíble, la verdad que os lo recomiendo un montón. Y claro, el poder juntarte con músicos de allí, con otras referencias absolutamente distintas a las que tienes tú, creo que eso es una cosa muy chula que siempre me gusta mucho de viajar. Siempre quiero estar en contacto con gente que haga música allí, porque siento que te cambia, o sea, estar un mes allí, vamos a ir a este bolo, vamos a escuchar esto, vamos a quedar con no sé quién, a tocar con tal, como que de repente te abre la cabeza 100%. Entonces creo que siempre cuando luego vuelves aquí es como que vienes hecha de otras cosas y tus canciones tienen otras cosas ya también cuando las compones. Qué bonito. Yo le he podido estar, por ejemplo, con Gauchito, compartiendo con Gauchito Club, aquí banda también de la casa, también con Bebe Azul, estuviste en un show. Me parece profundizar un poco en lo que acabas de decir, de incluso con gente que parece que tiene otra perspectiva a la tuya, ¿no? O sea, me da la sensación de que eres una esponja, como que siempre estás ansiosa de conocer nuevos géneros, nuevos sonidos para aportarlo a tu propio sonido. ¿Es así? Sí, soy muy curiosa y siempre lo digo, a mí me apasiona la música en todos los sentidos, no soy nada prejuiciosa con ningún estilo, o sea, creo que o sea, la gente que dice no, porque el reggaetón es una mierda, el urbano es una mierda, no, o sea, hay cosas pop que son una mierda, hay cosas rock que son una mierda, hay cosas reggaetón que son una mierda y hay cosas rock, pop y reggaetón que son increíbles. O sea, creo que hay que tener lo que os decía antes, ¿no? Como la cabeza abierta para saber aprovechar lo mejor de cada cosa o lo que a ti te valga. Y luego no quiere decir que yo en mi casa escuche X o Y, creo que hay momentos para todo. Entonces a mí me encanta, es lo que decía antes, soy muy inquieta, soy muy curiosa. Y creo que yo soy de las personas, pero en general, no solo en la música, creo que las diferencias y estar en contacto con las cosas diferentes nos hacen absolutamente mejores, ¿sabes? Sí. Siempre y cuando no traspase los límites de la persona que tengas enfrente. Claro. Creo que las diferencias siempre son algo positivo y de lo que yo estoy siempre dispuesta a aprender. Una cosa que te quería preguntar, y no es tampoco por hacer autobombo, que también, pero el hecho que, porque lo que hace Vibes es muy interesante en el sentido de traer un Gauchito, un Jay-Z, ¿no? Que lo vimos el año pasado, el peruano para acá, pero que tengamos la posibilidad de enviar talento emergente, y ya ni tan emergente, porque Yoli ya tiene un recorrido para allá, me parece interesantísimo. Yoli es la primera. Tú fuiste la primera, pero Luis, por ejemplo, creo que estuvo en Bogotá también. Sí, exacto. Entonces estamos intentando, volviendo a lo del puente, en este caso de otra manera, estamos transitando ese puente de una manera muy interesante. Así tiene que ser. Y aparte que es que justo Latinoamérica creo que es que aparte tiene como una cosa en lo musical de la que tenemos que aprender, muy rica, muchísimos aspectos, muchos subgéneros, muchas cosas que creo que está guay que vayamos allí, que investiguemos, ¿sabes? Mezclarse creo que es una cosa que siempre positiva y que a mí al menos me apasiona y me mantiene también con esta ilusión, ¿sabes? Sí. Bueno, y que también estaba pensando que a nivel cultural también es muy gallego. Claro, bueno, Galicia y Argentina tienen muchas, los gallegos, ¿no? Sí, los gallegos. Los chistes gallegos y hay muchas...
Yoli tiene una canción que estaba pensando que lo proyectaste, porque en Mar de Ardora hay una canción que se llama Chacarera, y ahí aún no habías pisado Argentina y acabaste 2025 yendo a Argentina, así que lo proyectaste, amiga. Exacto. Es lo que digo, ¿no? Es como, bueno, nunca he estado ahí, pero sé que existen las chacareras, me gustan ese tipo de ritmos, me encanta incorporar, ¿sabes? O sea, creo que está guay beber de todos lados y que al final siempre te aporta cosas positivas a tu música 100%, vaya. Hay una cosa de la que no hemos hablado, que me parece súper interesante, porque ahí compartimos tú y yo un poco de background, y es que Yoli, aquí donde la ves, es, porque nunca se deja de ser deportista de élite también. O sea, Yoli era profesional prácticamente del fútbol sala. Sí. Wow. Cuéntanos. Pues sí, fui profesional de fútbol sala, pues 8 años, jugué 4 en segunda división y 4 en primera, y bueno, es que yo... Porque ahora cambió el chip y está hablando como futbolista, ¿viste? ¿Sí? Contestando, sí, de un momento a otro me di cuenta. No me he dado cuenta yo tampoco. Está hablando como futbolista, como en plan de resumen del partido. Total, ay Dios mío. Puede ser, porque tengo una parte ahí como muy importante, claro que sí. Desde los 9 años yo jugaba, wow. Y de hecho lo dejé cuando, o sea, la decisión de venirme a Madrid también implicó dejar el fútbol profesional en ese momento. Una etapa que me ha enseñado muchísimo. Yo creo que desde disciplina hasta... Yo siempre he sido de juegos en equipo. Ajá. Y creo que esto también es lo que me hace como, ¿no? Como que creo que soy una artista hiperconsciente de que puede ser que los focos me iluminen a mí, pero lo que a mí me hace poder estar ahí es el trabajo en equipo, y me gusta siempre estar bien acompañada, y creo mucho en el conjunto para todo en la vida y para hacer canciones, por supuesto. Entonces creo que eso me ha venido mucho también. El fútbol me ha enseñado mucho en ese sentido. Yo estoy súper de acuerdo, sobre todo en los valores del equipo. Yo jugaba balonmano, o sea que es parecido, es lo mismo. Y mi madre jugaba balonmano cuando era... Sí, bueno. Que en esa época, claro, también jugaba, es que en los colegios se enseñaba balonmano aquí en España, sí. Ahora se ha perdido un poco. Sí que es verdad que veo muchas similitudes, sobre todo... porque, a ver, cada artista es un mundo y hay gente que del caos sacia un arte, pero sí que es verdad que la disciplina es importante a la hora de crear, como marcarte los tiempos, tener unos deadlines, unas fechas límite, no sé, a veces un poco casi como obligarse, ¿no? Aunque no esté fluyendo. Sí que veo muchas similitudes entre el deporte y la música. Sí, o sea, es verdad que la inspiración es una cosa muy importante en la música, pero también es verdad que cuanto más... ¿no? Como que cuanto más te sientes hacerlo, y de hecho lo dice todo el mundo, ¿no? Que también en esto hay que tener una rutina, y creo que si no estás acostumbrada a tener también una disciplina, es muy difícil dejar de hacerlo, es muy difícil perderse, ¿no? en el camino. También aparte es un camino que mentalmente... arriba, abajo, ¿no? Muy difícil. O sea, si no tienes mucha tolerancia a la frustración, es un camino poco recomendable, porque creo que hay que estar todo el rato, y eso, si no tienes un poco de disciplina y la mente recta en algunos sentidos, es muy difícil mantenerse en el tiempo ahí, porque esto es una carrera de fondo al final. Claro. Súper de acuerdo. Bueno, ya para acabar, siempre hacemos un juego. He cogido, pues, inspirándome, ¿no? en los títulos de algunas de las letras que componen Mar de Ardora. Pero antes de eso, perdón, porque nos hemos saltado también el último lanzamiento. El viernes pasado Yoli lanzó una nueva canción. Muy bien, sí. Como Mamá no hay nadie. Esto se explica solo, está claro a quién va dedicada. Pero totalmente. Me ha parecido muy bonito. Cuéntame, además... o sea, como orgánico, ¿no? Porque alguna vez a alguien se le pasa por la cabeza que tenga que ver más como en torno al Día de la Madre y todo esto, ¿sabes? Cuéntame un poco por qué y cómo. Bueno, pues viene la verdad que el año pasado, por desgracia, estuvimos a punto de perder a mi madre. Ay, Dios. Sí, entonces, bueno, como que y creo que yo y mucha gente como que das por hecho siempre, ¿no? Que tu madre va a estar ahí todo el rato, ay, qué pesada, me manda no sé cuántos audios, que si he comido, que si me he abrigado, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿no? y creo que también como que te pasas la mitad de tu vida asumiendo que tu madre va a estar ahí siempre, y no siempre es así. Entonces, bueno, pues yo a partir de esta experiencia hice una canción que habla pues un poco del cuidado de mi madre durante toda la vida, y de la fortaleza que ella tiene, y me parecía, también creo que eso te hace poner en valor y como prioridad algunas cosas, y me parece que las cosas importantes no deberían esperar, y que mi madre tenga su canción me parece importante, y eso, y he aprendido un poco a no esperar también, ¿no? Con las cosas que una quiere hacer. Entonces me parecía
una manera como muy bonita y muy simbólica. Aparte esto fue hace prácticamente un año, entonces tenía sentido un poco celebrar la vida de mi madre y de las madres cuidadoras en general, ¿no? Me parecía un buen punto de partida desde el que salir hacia mi nuevo disco Más Luminoso. Es una canción que al final viene de una cosa como bastante traumática, pero en un tono no denso, como más distendido, más ligero y le ha gustado. Sí, Me total. encantó, y además tiene ese punto en el que, ay, qué mamá tan pesada, ay, déjate de joder, como dicen los argentinos. Pero por otro lado estás tú cuidando a tu mamá, ¿no? Estás haciéndote un poco cargo de ese otro lado. Y eso me pareció también súper bonito. Siempre digo que es una canción de los hijos hacia las madres, pero también es una canción para las madres, claro, ¿no? Sí. Para estas madres que es verdad que a veces me hace mucha ilusión, que me ha escrito mucha gente, se la voy a poner a mi madre en cuanto llegue, o es que se la he puesto a mi madre y no sé qué. Se ha puesto a llorar. Claro, y entonces es como también una canción para que esas madres se levanten y digan: hostia, pues mi hija, que dice que siempre es una pesada, me ha escrito esta canción, y que se vayan reconfortadas también, ¿no? Creo que es importante. Entonces, bueno, va un poco por ahí la canción. Parece ser que Yoli proyectó muchas cosas, entre ellas el apagón nacional. Hay una canción en Mar de Ardora que se llama El Apagón. Sí. Gracias, supongo, por darnos un lunes libre maravilloso. Ay, de nada. No, sí, la verdad que eso fue bastante heavy. Sí. Hay una parte de la letra que dice: no ha sido para tanto, tanta pena para nada. Esto me ha hecho pensar: ¿qué es para tanto para Yolisa? O sea, ¿cuáles son, qué es lo que te remueve o que te enfada o que te hace salir de tus, ¿sabes? Como lo que realmente importa. Exacto. ¿Qué es para tanto? Pero para tanto como connotación positiva o negativa, como eso, como ambas. que me para mí, para tanto como que me enfade, es como eso, el no respetar la libertad, que bueno, estamos ahora también en un momento bastante convulso. Complicado. Sí, complicado, complejo. Creo que la intolerancia para mí es para tanto, ¿no? Como que tendríamos que ser mucho más abiertos. Para mí es para tanto que estemos como absolutamente divididos, como que solo existe o el bien o el mal, polarizados, ¿no? ¿no? Sí, y no siento que exista el diálogo, no siento que exista como la comprensión, ¿no? Como para mí esas cosas sí son para tanto, sí me enfadan las injusticias, y luego como connotación positiva, pues para tanto para mí es la música y mi gente, y que mi gente está bien, emocionarme cada día, disfrutar de las pequeñas cosas un poco, ¿no? Entonces, bueno, esas pequeñas cosas a las que no le damos importancia, pero que al final hacen que nuestros días sean lo que son, yo creo. Me parece súper bonito. Estaba pensando también un poco, para tanto también debe ser como que eches la vista atrás y te acuerdes de la tía que estaba viendo el concierto de Coldplay en el ordenador y que tomó esa decisión súper valiente, de la que, por supuesto, como fans tuyos que somos, te estamos muy agradecidos. Voy a acabar ya con una que no tiene nada que ver con Mar de Ardora, pero que siempre me gusta mucho preguntárselo a los artistas. ¿Qué canción del universo planetario te hubiera gustado componer a ti y por qué? Joder, hay muchísimas, es que hay muchas, y cada año más, claro, porque más. Coño, cada año hay 100.000 canciones más. Todo se transforma, de Drexler, por ejemplo, es una canción que me habría encantado, porque Drexler aparte es de mis artistas favoritos. Casi toda la discografía de Carmen Boza me habría gustado escribirla a mí. La verdad que una gran pena que ya no la tengamos por aquí a nivel musical. Total. Y yo qué sé, últimamente he estado obsesionada. Por ejemplo, Importante, de Carlos Ares, me habría encantado escribir esa canción. Me parece, a nivel letrístico, una obra... Me gusta un montón esa canción. Una obra maestra, o sea, si tú de verdad como que desgranas la letra y te paras a escucharla, me parece brutal. No sé, es que claro, es que hay tantas canciones que me habría gustado escribir. No sé qué más decirte, la verdad. Bueno, pues nada, bien os tendríamos que estar aquí 2 horas claro. para decirnos todas nuestras recomendaciones. Pues muchísimas gracias, Yoli, la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verte muy pronto. ¿Cómo te fue en Madrid esta semana pasada que tocaste? Pues la verdad que fue increíble. Yo nerviosita perdida, como siempre.
Pero increíble, creo que cuando una pierde la perspectiva que a veces pasa de por qué haces música, ¿no? Y cuando el camino se hace cansado y dices, joder, merece la pena tanto lío, tanto tal, creo que cada vez que yo me subo a un escenario me cercioro y es como, vale, claro. Te reafirmas. Por esto ¿Cómo era. se siente recibir que haya personas cantando tus canciones? O sea, esa sensación del fix you, ¿no? O de pronto de imaginártelo mientras estabas en el metro, ¿cómo se siente ahora que estás en Madrid en un escenario y que hay gente que efectivamente está cantando contigo? Pues es que todavía esto es una cosa muy graciosa y me dice, pero ¿cómo puede ser? Y digo que es una cosa que no acabo de asumir, sí, de asimilar. Es como una cosa que me sigue pareciendo como si estuviese viviendo la vida de otra, como si me hubiese apropiado de la vida de otra persona. Es como que no soy, cuando la gente me dice, es que yo te escucho, no, claro, la gente se sabe las canciones y es como, no, es que para mí ha sido importante en un momento importante, o es la canción con mi pareja, o esto, cuando he perdido a no sé quién, ha sido mi canción o tal. Es como que yo no puedo asumir, no soy capaz de asumir todavía que haya gente que le pase con mis canciones lo mismo que a mí me pasa con las canciones de otros, ¿no? Que forman parte de tu vida, que te las llevas a ti, que para ti ya tienen como un significado muy concreto en tu vivencia. Entonces es una cosa, para mí, es una cosa tan profunda que de momento se me hace inasumible, ¿no? Es como inabarcable, es como que no he conseguido... Yo estoy allí, sé que la gente canta, pero lo vivo desde un sitio que siento que no es mucho... como, claro, porque también supone asumir una responsabilidad muy brutal. Entonces es una cosa que todavía no he conseguido colocar. Pero bueno, ya llegará el momento que se lo preguntaba a justamente Iván Ferreiro, ¿cómo recibes cada vez que la gente se vuelve loca, cada vez que abres la boca y empiezas desde aquí, desde mi casa? Claro, es una locura. A mí me encanta, o sea, claro. Por mí la cantaría todos los días de mi vida. Yoli, para despedirnos, bueno, preséntale a los oyentes de Vibe Roll alguna de las canciones de tu último disco o alguna de las últimas que has lanzado, y ahora también te vamos a escuchar vamos a intentar montar acá un pequeño acústico, ¿no? Pues sí, pues yo como recomendación, si no me conocéis y me queréis descubrir, bueno, por supuesto, Como Mamá no hay nadie, que yo creo que está muy guay y deja ver un poco cuál es la sonoridad que va a tener mi próximo disco. Pero también si me quieren conocer un poquito más, alguna canción como... Flores secas, por ejemplo, de Mar de Ardora, que es como bastante desnuda y creo que representa bastante bien quién soy yo, sería también un buen tema por el que empezar.